Bueno, buen día. Hoy vamos a hablar de series homólogas, de la clasificación de las cadenas y posteriormente vamos a hablar de funciones químicas. Tenemos que una serie homóloga es una cadena que tiene el mismo grupo funcional. Por ejemplo, aquí solo tiene carbonos e hidrógenos, quiere decir que es la función hidrocarburo. ¿En qué se diferencian? En el número de carbonos, ¿sí? Y en que tiene un número de unidades CH2 diferentes, que son consecutivas. Por ejemplo, la primera, en el primer caso vamos a decir entonces que es el grupo propano. ¿Por qué propano? Porque tiene tres carbonos. Y decimos que todos son alcanos porque tienen enlace sencillo, entonces terminan en ano. Entonces decimos propano. Vamos con el segundo ejemplo y tenemos dos unidades de CH2 seguidas. ¿Sí? Entonces, más los de los extremos tenemos en total 4 carbonos. También están unidos mediante enlace sencillo, decimos que es un butano. Terminación ano porque son alcanos. Y finalmente, entonces tenemos esta tercera molécula donde tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces decimos que es un octano. Y decimos que son series homólogas porque se diferencian es por el número de unidades de CH2 consecutivos que tienen. Vamos con la clasificación según la estructura. En el primero, entonces tenemos que las cadenas se dividen en compuestos acíclicos o alifáticos y en compuestos cíclicos. A su vez, los compuestos cíclicos se dividen en isocíclicos, en aromáticos y en alicíclicos. Los compuestos a su vez cíclicos pueden ser mononucleares, es decir, con un solo anillo, o polinucleados si tienen más de un anillo. Y además pueden existir en la misma molécula uno o varios anillos. Los compuestos que son acíclicos o alifáticos son aquellos que tienen cadena abierta. Por ejemplo, aquí teníamos un error, entonces ya se corrigió en rojo. Entonces tenemos que pueden ser a su vez, estos compuestos alicíclicos o alifáticos se pueden dividir en cadenas lineales que no tienen radicales o en cadenas ramificadas. Entonces, lineal a la izquierda, ramificada a la derecha, porque tiene dos grupos metiles arriba abajo en el carbono número 3. Bien, tenemos la cadena lineal y ramificada acá también, lineal a la izquierda, con este hidrocarburo que presenta fórmula desarrollada y tenemos acá un hidrocarburo también, tiene doble enlace y tiene triple enlace, es un alqueno, es una cadena insaturada que a su vez tiene radicales, son estos que estamos señalando, este es un radical, aquí tenemos un propil, ¿cierto? Aquí tenemos un metil y este es un etil. La cadena principal es aquella que es la más larga y que además contiene las insaturaciones, que contiene el doble enlace como acá o que contiene el triple enlace. Entonces, esa es mi cadena más larga. Tenemos los compuestos cíclicos que son compuestos de cadena cerrada, como por ejemplo el ciclopropano. ¿Sí? Ciclopropano, pues ahí estamos mostrando el CH2 de manera semi-desarrollada, pero pues lo podemos señalar también como aparece acá, de 3 puntas, cadena cerrada. Este ciclohexeno que tiene 6 puntas, 6 carbonos, doble enlace, y tenemos este ciclopentano que tiene 5 carbonos. Un poquito torcido, ¿no? Es un ciclopentano. Aquí lo tenemos en fórmula desarrollada, semidesarrollada y aquí en fórmula lineal o esqueleto. Tenemos los compuestos isocíclicos. Los compuestos isocíclicos son compuestos en los que los ciclos están formados únicamente por uniones de carbono e hidrógeno. Bueno, esos son isocíclicos. Iso que significa igual, igual clase de átomos. Dentro de este grupo se dividen en aromáticos y en alicíclicos.
Los aromáticos son compuestos que contienen una clase especial de sustancias y esa clase especial de sustancias contiene al benceno. ¿Quién es el benceno? El benceno es este que vemos acá, es este sin el cloro, bueno, el benceno. Entonces tenemos que el benceno puede haber mononucleado, como acá que es de un solo anillo, o acá polinucleado, que es de 3 anillos. Pero en cualquiera de los casos es un benceno. Bien, aquí ya le he borrado el cloro y tenemos entonces que esta molécula, que esta estructura que hemos de acá de un solo anillo es el benceno. Y pues como ya lo hemos dicho, la unión de 3 en esta estructura pues nos forma el fenantreno. Dentro de los compuestos alicíclicos, entonces son compuestos que presentan una estructura cerrada, una estructura cíclica, y que tienen propiedades físicas y químicas muy similares a los alifáticos, es decir, a los de cadena abierta. Por ejemplo, podemos decir que el propano que es la estructura de 3 carbonos, ¿sí? Entonces CH3, CH2, y CH3, el propano, tiene unas estructuras física y química muy parecida a la del ciclopropano. ¿Sí? Entonces, a pesar de tener una cadena, a pesar de ser una cadena abierta y a pesar de ser una cadena cerrada, tienen unas características muy similares, aunque el número de hidrógenos no es el mismo. Entonces, eso es lo que nos decían ahorita los compuestos alicíclicos. Bueno, tenemos los compuestos heterocíclicos, que son compuestos que, bueno, presentan estructura cíclica, estructura cerrada, y que además en su estructura presentan átomos diferentes al carbono. Por ejemplo, aquí tenemos el furano, que tiene oxígeno, la testosterona, hormona de los caballeros, de los hombres, entonces tiene, por ejemplo, el grupo cetona, tiene alcohol, tiene átomos diferentes al carbono y al hidrógeno. Esta piridina, que hace parte de la estructura del ADN y del ARN, es decir, de las bases nitrogenadas, tiene nitrógeno en su estructura. Y acá tenemos como ejemplo también el indol, que tiene nitrógeno en la estructura cíclica. Bueno, y entonces vamos a entrar a hablar un poquito de las funciones químicas. Las funciones químicas orgánicas se dividen en compuestos que con hidrocarburos, ¿sí? Familia hidrocarburo. A su vez, la familia de hidrocarburos se divide en alifática y en aromática. Dentro de los alifáticos vemos que se dividen en alcanos, alquenos, alquinos, y ellos a su vez pueden ser de carácter cíclico. Entonces tenemos los cicloalcanos, los cicloalquenos. Los aromáticos, que contienen en su estructura, habíamos dicho que contienen al benceno, ¿cierto? Que es esta estructura cerrada con los enlaces dobles alternos. Bueno, y tenemos compuestos o familias orgánicas que contienen oxígeno, y dentro de ellas tenemos a los alcoholes, a los fenoles, a los aldehídos, a las cetonas, a los éteres, a los ácidos carboxílicos y sus derivados. Dentro de esos derivados, entonces tenemos a los ésteres, tenemos la familia éster, que es derivada. Este es uno primero, porque las amidas también son derivados de acá, de los ácidos carboxílicos. Tenemos también a las sales, tenemos también a los anhídridos, con H, oh my God, anhídridos, bueno, exactamente son 5 derivados. Bueno, tenemos a los haluros de acilo,
o de ácido, porque pues finalmente son ácidos los ácidos carboxílicos. Entonces decimos que son haluros de acilo. Son 5, entonces ahí van 4 y este de las amidas, que también provienen de los ácidos carboxílicos, sería el quinto. Tenemos compuestos con nitrógeno, están las aminas, las amidas, los nitrilos. Tenemos también compuestos con azufre, ¿sí? Con azufre. Entonces ahí tenemos el grupo de las sulfonas, los sulfuros, los tioles, tenemos también los tioéter. Entonces son compuestos con azufre. Y existen otros tantos, por ejemplo, con aluminio. Pero bueno, así como que los esenciales son estos que vamos a trabajar. Entonces tenemos funciones sencillas, funciones con enlace sencillo. Y son las funciones en donde se da la unión entre un carbono con átomos diferentes o átomos que pueden ser un poquito más electronegativos que ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, la función haluro de alquilo, donde tenemos que un carbono está unido a un halógeno, por ejemplo, flúor, cloro, bromo, yodo. Tenemos también, por ejemplo, donde el carbono está unido a un OH, entonces decimos que se llaman alcoholes. Tenemos entonces funciones donde el carbono está unido, por ejemplo, a un oxígeno mediante enlace sencillo y lo llamamos éteres. Entonces, este y este. Éteres. Pero también tenemos donde pronto el carbono está unido a un nitrógeno por enlace triple, entonces lo llamamos nitrilo. Pero también si de pronto el nitrógeno lleva hidrógeno lo llamamos amina. Tenemos si está unido de repente al NH2, entonces decimos que es una amina. Y si está unido a azufre, entonces lo llamamos sulfuro. Entonces, en todos los casos está unido a un enlace sencillo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Yo igual en el siguiente video voy a mostrar exactamente los demás enlaces y las demás funciones. Ahora vamos a trabajar entonces funciones con doble enlace carbono-oxígeno. El grupo carbonilo es aquel en donde tenemos un carbono unido mediante enlace doble al oxígeno. Entonces lo podemos representar acá. Este exactamente decimos que es el grupo carbonilo. Carbón doble enlace oxígeno. Ese grupo carbonilo da para que se clasifiquen en compuestos como son los aldehídos y las cetonas. Bueno, y también existe el grupo carboxilo, donde se da en la misma presencia del grupo carbonilo como aparece acá, pero además ese carbono está unido a un OH. Entonces aquí tenemos el carbón doble enlace oxígeno y además el OH. Y presenta diferencias con el grupo carbonilo. Carbón doble enlace oxígeno, carbonilo. Y carbón doble enlace oxígeno y además el OH, grupo carboxilo. Muy bien, entonces tenemos aquí diferentes tipos de uniones que les voy a explicar a continuación en el video que vamos a ver. Y por último, en este video voy a hablarles un poquito sobre el orden de reactividad y jerarquía para diferentes grupos funcionales en la misma molécula. Entonces hay moléculas en las que hay más de un grupo funcional. Entonces, por ejemplo, tenemos un ácido carboxílico y a la vez, por ejemplo, un alqueno. Entonces se enumera la cadena por donde esté el principal grupo funcional. Entonces en este caso tenemos que el principal grupo funcional es el ácido carboxílico. El ácido carboxílico predomina sobre el éster predomina sobre la amida es más reactiva que el aldehído es más reactivo que una acetona, la acetona es más reactiva que un alcohol, el alcohol es más reactivo que una amina es más reactiva que un éter es más reactivo que un alqueno es más reactivo que un alquino y un alquino es más reactivo que un alcano. Entonces, por ejemplo, si en una cadena tengo dobles enlaces y enlaces sencillos, entonces decimos que se enumera la cadena por donde esté el doble enlace, porque el alqueno predomina sobre el alcano. Entonces, esa es el orden de jerarquía. Y de ello tenemos un taller, de ello tenemos varios ejercicios para resolver. Bueno, entonces, por ejemplo, para esta molécula, en esta molécula, ¿qué grupos funcionales se identifican? Entonces, por ejemplo, este nitrógeno, que está unido a 3 carbonos, decimos que es el grupo amino. Aquí tenemos un carbón doble enlace oxígeno y además el grupo nitrógeno decimos que es una amida.